Bueno, ¿tenéis alguna experiencia de lo que es la realidad virtual? ¿O una idea? ¿No os suena nada realidad virtual? ¿Como videojuegos o alguna película en 3D? Bueno, estas son formas, algunas expresiones de realidad virtual, pero bueno, en general la realidad virtual es algo más amplio y se trata de producir de forma artificial, por medio de ordenadores y de máquinas, una experiencia sensorial que sea la más posible cercana a la experiencia que tenemos del mundo real todos los días, ¿vale? Entonces, ¿cómo se percibe? ¿Cómo percibimos el mundo real? ¿Cómo tenemos experiencia de ello? A través de los sentidos, ¿vale? Tenemos la vista, el tacto, el oído y el movimiento y bueno, y todo lo que conocéis. De hecho, la tecnología que se ha desarrollado en realidad virtual intenta de producir unos estímulos sensoriales de todos estos sentidos que se acerquen a la experiencia que tenemos de nuestro mundo real. Entonces, empezando por la visión, ¿cuál es la peculiaridad de nuestra visión del mundo con respecto a lo que se puede ver en un cuadro? Es en 3 dimensiones. ¿Sabéis por qué vemos en 3 dimensiones? Bueno, tenéis que saber que cada ojo en realidad ve una imagen como la de una fotografía. Vemos en 2 dimensiones en realidad. Pero al tener 2 ojos y al ser los 2 ojos un pelín desplazados, nuestro cerebro recibe una información de 2 imágenes que son un poquito distintas. Si cerráis un ojo, veréis una imagen un poquito distinta de la otra. Y lo que hace nuestro cerebro es de comparar estas 2 imágenes, buscar las diferencias y a partir de estas diferencias reconstruye la tercera dimensión, la profundidad. Puede calcular cuánto lejos está un objeto y cosas así. Entonces es muy importante saber que la percepción de 3D no es algo directo que tenemos, pero es algo que está producido por una actividad, un cálculo de nuestro cerebro. Y en realidad virtual, bueno, prácticamente se hace lo mismo. Habéis ido alguna vez en el cine, ¿no? Normalmente os dan gafas. ¿Por qué os dan gafas? Sin gafas, ¿cómo veis la imagen? Sí, pero no se ve bien, no es como en una tele, ¿no? Es muy borroso. Y es muy borroso porque en realidad lo que se proyecta son 2 imágenes. Son como las 2 imágenes que cada ojo vería de una imagen. Y las gafas, por lo visto, como por ejemplo estas, están hechas para filtrar la luz y permitir que cada una de las imágenes llegue solo al ojo que le corresponde. Y todo lo demás lo hace nuestro cerebro como hace todos los días en la realidad normal, ¿vale? Bueno, esto es un tipo de manera de producir una percepción visual en 3D. Y hay otros dispositivos, por ejemplo, cascos virtuales como eso, que son cascos de realidad virtual y que funcionan con el mismo principio. Pero a la vez de tener 2 imágenes sobrepuestas, llevan 2 pequeños vídeos y cada uno proyecta una imagen un poquito distintas a cada ojo. Y la ventaja de utilizar este tipo de cascos virtuales es que es totalmente envolvente. Es decir, en cualquier dirección miráis, bueno, lo que tenéis percepción es del entorno virtual, no se rompe con información del mundo real, ¿vale? Y una cosa también muy importante es que normalmente este tipo de casco llevan unos sensores que monitoran los movimientos de la cabeza. Así que al mover la cabeza, el campo visual se adapta. Es decir, si estáis en un entorno, en una habitación virtual, al mover la cabeza a la derecha, podéis ver una puerta o cambia lo que ves como pasa en el mundo real. Y esto es muy importante para dar una experiencia sensorial que sea lo más realista posible. Vale, pero no tenemos solo visión, ¿no?
Otro tipo de sentido también son muy importantes para creer que algo está pasando de verdad. Por ejemplo, tenemos el tacto. ¿Qué pasa? En muchos entornos virtuales, por ejemplo, podemos tener un casco, incluso ver un cuerpo virtual y interactuar con el entorno, con este cuerpo virtual, pero al tocar objetos no tenemos la información de tacto que normalmente tenemos en la vida de todos los días, ¿no? Podemos ver una mesa, poner una mano y traspasarla, y esto rompe totalmente nuestra experiencia sensorial, el realismo de este entorno. Bueno, entonces tenemos guantes, son muy importantes porque lo que utilizamos mucho siempre son las manos, pero también eso se extiende a trajes que llevan actuadores y permiten como de simular choques con objetos o de interactuar con otras personas, tocarlas y cosas así. Y otra cosa muy importante, bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener 5 sentidos, pero en realidad tenemos un sentido más. ¿Que cuál es? Algo que está relacionado al movimiento, pero que más en general es la percepción de nuestro cuerpo. Si cerramos los ojos, no escuchamos nada, no leemos nada y tal, todavía podemos percibir nuestro cuerpo y somos conscientes de su postura, de cómo lo movemos, ¿no? Y eso es un sentido, eso es un sentido muy importante. Lo que pasa es que es tan obvio que casi no se considera. Bueno, entonces para reproducir ese tipo de percepción en el mundo real, se utilizan dispositivos como por ejemplo este traje. ¿Habéis visto en algún reportaje de cine este tipo de traje? ¿Sabéis cómo funciona? Vale, este tipo de traje, como veis, lleva unas bolitas reflectantes en cada articulación. Vale, y al estar en un estudio de grabación, hay muchas cámaras infrarrojas que están en el techo, a los lados, que monitoran y graban la posición de cada una de estas bolitas. Y con el tratar esta información con programas software de ordenadores, ¿vale?, se puede transferir los movimientos detectados por el actor o el deportivo, normalmente se utilizan, en un personaje virtual. Porque, bueno, tenéis que saber que un avatar nosotros lo vemos en las películas como un dibujo, pero en realidad cuando se programa tiene también por debajo un esqueleto y sus movimientos se producen controlando los movimientos de estos huesos de sus esqueletos. Entonces lo que se hace es, a ver, cómo se ha movido el brazo, así voy a mover los mismos huesos del avatar. Y esto permite de tener en las películas o en los videojuegos movimientos de los personajes virtuales que parecen muy realistas. Y parecen realistas porque de hecho son reales, no son dibujados, como eran los viejos dibujos de Walt Disney que lo dibujaban a mano. Son grabados a partir de movimientos reales, ¿vale? Y bueno, tenemos también el oído, que también se puede reproducir en 3 dimensiones según de la dirección de que llegan los varios sonidos, y también el olor. Probablemente en algunos años, cuando erais en cines 3D, os darán también algún dispositivo que permite, como esto por ejemplo, que permite oler fragancia. Por ejemplo, si estáis en una escena y esta escena está al lado de una panadería, os dará una fragancia de pan y de horno. O si estáis en una montaña en primavera, el olor de flores. Y todo esto se hace para producir una experiencia sensorial que nuestro cerebro pueda aceptar como un hecho real, como algo que esté pasando de verdad. Y no importa creer que es real, siempre sabemos que esto no es real, pero una parte de nuestro cerebro lo percibe como real, y esto es muy importante para aplicaciones que no son solo de diversión,
¿vale? Como el cine o los videojuegos, porque en los últimos años se ha desarrollado mucho el estudio de la realidad virtual para aplicaciones que son más de impacto social, como por ejemplo en medicina, en terapia, rehabilitación o también en psicoterapia. Pero para que sea efectivo es muy importante de una forma engañar nuestro cerebro y hacerle creer que lo que se ve y lo que pasa es real. ¿Tenéis una idea de cómo podría ser aplicado esto a algo útil, como una terapia, por ejemplo, una terapia? Por ejemplo, en campo de psicoterapia se utiliza mucho para hacer tratamientos de fobias. Por ejemplo, fobias ¿cómo se dice? Arañas, o fobias a altura, vertigos, a situación con mucha gente. Digamos, la potencia de entornos virtuales en estos casos es que permite llevar el paciente a unas condiciones extremas sin darle el estrés de los riesgos que habría una situación equivalente en la realidad. Es decir, puedes llevar, en nuestro grupo hemos hecho un estudio donde gente con miedo a la altura está en un ascensor y puede llegar a alturas muy altas y teniendo esa sensación, pero sin tener el riesgo de que verdad puede pasar algo. Entonces se le puede llevar gradualmente a casos, en situaciones extremas para enfrentar su problema. O también en caso de medicina se utiliza para rehabilitación motoria de gente que no puede mover bien su cuerpo, para darle motivación, estimularlo. O incluso, por ejemplo, para gente tetrapléjica, que no se puede mover para nada. Y esto es algo que ahora estamos estudiando. Podéis ver aquí cómo, por ejemplo, una persona que no se puede mover por completo, pero que está activa a nivel cerebral, puede controlar los movimientos de un avatar o incluso de un robot. Vale. Y esto se hace por medio de unos cascos que no son los cascos de realidad virtual, son cascos que llevan algunos electrodos y que van midiendo la actividad cerebral, el campo eléctrico producido por el cerebro que cambia según de los pensamientos que hacemos, ¿no? Entonces, este tipo de casco detecta el tipo de pensamiento y lo traduce en un comando que permite de controlar, por ejemplo, un movimiento de robot o permite de hacerle decir algo. Y esto es muy importante porque permitiría a gente en estas condiciones de interactuar con el mundo, con la gente cercana y estar en contacto con el mundo real. Bueno, y como esta hay muchas aplicaciones útiles de realidad virtual. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Conocéis el Kinect? ¿No? Vale, Kinect es como una parte del Xbox, que es un videojuego. Yo no juego, no conozco muy bien estas cosas, pero de hecho lo que hace es grabar con 3 cámaras lo que pasa en vídeo y reconoce la sagoma de una persona. Entonces, digamos, una técnica como esta, pero más simplificada. Solo graba la sagoma, reconoces las articulaciones y luego, siguiendo esa grabación, va moviendo un esqueleto y lo traduce en movimiento del avatar. Y aquí podemos, si queréis, 2 personas a la vez pueden probarlo. ¿Vale? ¿Queréis venir?